comenzaron a solicitar la posibilidad, por un procedimiento extraordinario que confiere también nuestra legislación, que es la Carta de Naturaleza, que solo confiere de forma de protección individual y se realiza de forma totalmente discrecional por parte del Consejo de Ministros. Es decir, se presenta al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia lo presenta al Consejo de Ministros y es el seno del Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno quien determina discrecionalmente la ley. Así se comenzaron a dar en total 800 nacionalidades, primero al colectivo turco y posteriormente, a partir del 2007-2008, también al colectivo venezolano, porque tuvo la misma repercusión en el sentido primero con Chávez y luego con Maduro, que la comunidad judía venezolana, que procedía en muchos casos del protectorado español de Marruecos, Ceuta, Melilla y Tetuán, pues se encontraban con un grave problema de inseguridad. En el caso venezolano se asaltó la sinagoga de Venezuela, de Caracas en ese caso. Por lo tanto, en ese momento el gobierno socialista de Zapatero, con la anuencia del ministro de Justicia, López Aguilar, el ministro de Asuntos Exteriores, comenzaron a dar cada mes en torno a unos 40 nacionalidades de forma individual. ¿Qué sucedió? Que a final del año 2011-2012 las solicitudes llegaban a 5.000, algo que se había nacido como algo extraordinario, que se concedía de forma individualizada y que se podía trasladar a los consejos de ministros, se había convertido en algo totalmente ordinario, que ya no se podía conceder por la fórmula de Carta de Naturaleza y había que buscar una nueva formulación. En ese momento coincide con un cambio de gobierno, hubo elecciones en España, vence el Partido Conservador, Partido Popular, llega un nuevo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pone al frente del Ministerio de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, como muy bien explicado Rubén Lerner, es una persona que había tenido mucho contacto con la comunidad judía de Madrid, al cabo durante 17 años, primero 9 como alcalde de Madrid y posteriormente 8 como presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, había tenido mucha relación. Y entonces, las personas que tú has citado, por ejemplo, como Saterup y el propio Mauricio Toledano, uno como presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, el Mauricio Toledano, en aquel momento secretario general de la Federación de Comunidades, se sientan con el ministro de Justicia y le dice: oye, tenéis encima de la mesa unas 4.500, 5.000 peticiones de judíos turcos y judíos venezolanos, que en ese momento se había suavizado un poco por parte de Venezuela, pero volvía a haber un poco de antisemitismo en Turquía. Por lo tanto, ya sea por las peticiones de judíos españoles o también por dirigentes de judíos internacionales como Harris, el dirigente del Comité Judío Americano, o el propio presidente del Congreso Mundial Judío, solicitaban al gobierno español que no dejaran esa situación de ese embudo de esas 5.000 peticiones. Esas 5.000 peticiones, como he dicho, no se podía producir por un procedimiento legal ordinario, hay que buscar un procedimiento ordinario que estuviera dentro de la ley. Y Alberto Ruiz Gallardón tiene la valentía en ese momento de, dentro de sus técnicos, buscar la fórmula legal, y era desarrollar una ley. Hay que decir que tú lo has dicho muy bien, 3 cosas básicas. Uno, la ley es porque España reconoce el error que se hizo por la expulsión. 2, es una petición de perdón de los españoles a otros españoles que habían sido expulsados en 1492. Y también tiene el simbolismo del reconocimiento de la nacionalidad, es la devolución de una nacionalidad que les había sido retirada, por lo tanto es una reparación simbólica. Y digo reparación simbólica porque en ningún momento por parte de las comunidades judías españolas, que son los que vivían en España en aquel momento, ha habido una reclamación de aquellas propiedades. Por ejemplo, en España es muy fácil porque, salvo en los periodos trágicos de nuestra historia, en algún momento del siglo XVII, guerra civil, siglo XX, donde se quemaron bastantes documentaciones en los archivos eclesiásticos y registros civiles, fácilmente se podía identificar en algunos pueblos de España y en algunas ciudades las propiedades de cada uno. Pero claro, el gobierno español no podía aceptar, porque podía haber mucha gente que podían reclamar sus propiedades. Por lo tanto, el sentido de la reparación simbólica es un hecho también de reconocimiento de que se les había privado la posibilidad
de que esa parte de los judíos españoles que no habían participado en el desarrollo histórico de España. Pero es que tiene esa ley, tiene una ida y vuelta, como muy bien ha mencionado nuestra ponente, que es el de que también para los españoles es el conocimiento del hecho diferencial de la aportación que puso la comunidad judía a España. Entonces, la ley, efectivamente, a diferencia de la ley portuguesa, que las dos leyes son coetáneas, se desarrolla en el 2015. La ley española tiene un plazo de 4 años, la ley determina 3+1. El gobierno estableció, una vez que concluyó los 3 primeros años, que ampliaba un año más. Por lo tanto, los solicitantes, estos 153.000 solicitantes que abrieron los expedientes, pero que solo finalizaron 87.000, comenzaron el 1 de octubre del 2015 y finalizaron en el 30 de septiembre del 2019. Durante este periodo de 4 años abrieron los expedientes 153.000 personas, pero solo finalizaron y fueron aprobados 87.000. ¿Por qué? Porque en ese periodo de camino estuvo la pandemia. La ley española es un poco compleja, a diferencia de la ley portuguesa, en el sentido que pide muchas condiciones. No solamente hay que demostrar que uno tiene documentación probatoria de su origen, de los descendientes de los dos expulsados, hay una segunda condición, es que tienes que demostrar que tienes una vinculación especial con España. Eso la ley portuguesa no lo tenía originalmente, y la ley portuguesa cambió el año pasado, en el año 20, se complicó y también han añadido esto. No se aplicó para los solicitantes latinoamericanos el conocimiento del idioma español. Todo nacional turco, israelí, de cualquier otra nacionalidad que no tienen como idioma propio el español, han tenido que hacer un examen español, cosa que fue exhibido para los solicitantes latinoamericanos o cuyos países eran con idioma español. También para aquellos que tenían más de 70 años. Una cuarta condición es para que todo el mundo tuviera un examen sobre conocimientos de la realidad española, social y política y constitucional. Cosa que otros países ya lo habían hecho antes, lo hace, Entonces, España, a partir de 2019, lo aplica a cualquier solicitante de nacionalidad, ya sea sefardí o húngaro, o ya sea africano, o ya sea de Australia. Pero había una quinta condición que agravó no solamente la dificultad, sino también la carestía del procedimiento, que por eso mucha gente se quedó en el camino. Es que España determinó hubo una sobredimensión de los solicitantes. En los estudios preliminares que se establecieron en los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia, se consideró desproporcionadamente, desde luego, que habría un término de 300.000 solicitantes. Claro, las estructuras administrativas de nuestros consulados no podían dar respuesta a tal demanda. Por lo tanto, tuvieron que buscar una fórmula novedosa y que se hizo por primera vez, y no se ha vuelto a repetir, que es transferir la certificación a los notarios. Por lo tanto, se constituyó un sistema informático de procedimientos donde todo solicitante incorpora las documentaciones probatorias, los reconocimientos y las actas que tienen que dar la Federación de Comunidades Judías, los documentos de sus antepasados, cualquier documento probatorio. Esos documentos llegan a un sistema informático que son distribuidos a los notarios, y el notario convoca al solicitante para que, si él considera y emite un acta probatoria, pueda jurar la Constitución. Como ustedes pueden comprender, para un solicitante sefardí o descendiente de los expulsados de París, un billete de avión París-Madrid pueden ser $200, para un solicitante mexicano pues igual son $2.000. Si a eso le sumamos los honorarios de los abogados, que en muchos casos han sido desproporcionados, el pago de los certificados que han emitido las comunidades, más las traducciones de muchos documentos que estaban en idiomas originales en el español, más la estancia de 2 o 3 días en Madrid, más traducciones, mucha gente quedó en el camino en ese sentido. Por lo tanto, esa diferencia. Yo creo que la ley ha sido un éxito por 2 motivos. Primero, porque la ley fue aprobada unánimemente por todo el Parlamento español. La ley la presenta el Poder Ejecutivo, la presenta el Gobierno,
por dos ministerios, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores, la presentan, pero tiene que ser tramitada y aprobada por la soberanía popular. En España está en las Cortes Generales por dos cámaras, la del Congreso de Diputados y posteriormente el Senado. En ambas cámaras hay representantes de todas las fuerzas políticas, llámese de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Es una de las pocas leyes que ha tenido la unanimidad de todas las fuerzas políticas y no ha tenido la oposición de ninguna. Por lo tanto, podríamos decir que es una ley no solamente aprobada por el Poder Ejecutivo, no solamente aprobada por el Poder Legislativo, sino también por la propia soberanía nacional. Y otro elemento esencial de la ley, que se estuvo estudiando mucho, es que para todos los solicitantes y los que han tenido la nacionalidad, no han tenido que renunciar a su nacionalidad de origen. Imagínense que para los solicitantes mexicanos, para obtener la nacionalidad española, tuvieran que haber renunciado a la nacionalidad mexicana, o, por ejemplo, para los nacionales israelíes, tenían que haber renunciado a la propia nacionalidad israelí después de haberla adoptado, por ejemplo, por la ley de retorno. Por lo tanto, fue un hecho esencial, determinante, que a todos los solicitantes se les mantuviera la nacionalidad de origen. Eso determinó apertura y eso ha determinado el éxito, después que luego entraremos más preguntas, en que hoy día ya se han aprobado el 80% de las peticiones, existen ya concedidas 65.000, solo se han rechazado 5.000, un 7%, todavía está por conceder 16.000, un 18%, esperamos que a final de este año, que se ha agilizado por otros sistemas informáticos y por lo tanto de esos 65.000 podamos llegar a los 80.000, que serán un número, yo creo que bastante exitoso. Muchas gracias. Muchísimas gracias.